Amigos, muy bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Gaby Gómez y nos viene a compartir la conferencia titulada Dile adiós a los bloqueos. Gaby es licenciada y magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es coach matriculada de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Directora de una escuela de coaching, posee una certificación internacional en Life Coaching con orientación transpersonal y además es autora de 2 libros. Antes de comenzar y de dar paso a nuestra invitada del día, quiero informarles que ahora mindaliatelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte aún más. 40 directos a tu corazón. Ahora mindaliatelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia. Ahora mindaliatelevisión.com amplía sus horas de programas en directo, hermanando nuevos países, vinculando a más personas. Mindaliatelevisión.com está cambiando, porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. Mindaliatelevisión.com, 40 directos a tu corazón. Muy bien amigos, también recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestro botón de super chat cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que pueden encontrar en la descripción escrita debajo de este video. También recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla, donde puedes realizar las preguntas para que luego nuestra invitada, luego de su conferencia, las responda. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás viendo, del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Amigos, sin más preámbulos, damos paso ya a Gaby Gómez y la conferencia titulada Dile adiós a los bloqueos. Gaby, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, bueno, muchas gracias por este espacio para que podamos compartir este ratito, esta hora, en esto que tiene que ver con ir salvando los bloqueos, sobre todo los bloqueos a la hora de emprender. Así que, si te parece, arrancamos y pasamos a la diapo siguiente, así damos comienzo a esto y podemos salvar estos bloqueos. También a todos los que nos están viendo les quiero decir que tengan preparado lápiz y papel porque alguna cosita vamos a poder hacer para que hoy salven esos bloqueos. Bueno, en principio, sobre todo el miedo a emprender, ¿no? Que aparece y que puede entenderse como un bloqueo y que vamos a ver que ese bloqueo puede ser algo mucho más que algo que nos está entorpeciendo o un obstáculo o algo que no nos está permitiendo lograr lo que queremos. Puede ser miedo a emprender y emprender no solamente un negocio, emprender tu vida, a emprender una actividad, miedo a, digamos, salirnos de la zona de confort. Así que, si te parece, pasamos a la próxima diapo. Para arrancar, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo algunas ideas, vamos a ir hilando esas ideas y vamos a ir viendo cómo de a poco podemos ir encontrando la información que necesitamos para salvar eso que ahora nosotros estamos percibiendo como un bloqueo. En principio, como dice la diapo, bloquear es básicamente establecer la no comunicación entre 2 puntos, tal cual como cuando en las redes sociales ahora se dice, bueno, te bloqueo o bloqueo a tal por Instagram, por WhatsApp. O sea, eso es como un bloqueo, o sea, es como 2 puntos que se dejan de comunicar y empieza a establecerse como un cortocircuito, porque, por ejemplo, existen 3 tipos de bloqueos, los bloqueos culturales, los bloqueos emocionales y los bloqueos perceptuales. Nosotros nos vamos a dedicar en esta charla o en este ratito a los emocionales, aunque también tenemos que tener en cuenta que los culturales y los perceptuales también están influyendo en nuestro modo de actuar. Por ejemplo, los bloqueos perceptuales tienen que ver con cómo nosotros vemos lo que está pasando. En general, las cosas pasan, pero no, es como si yo te dijera que está pasando, pero lo que está pasando no pasa hasta que vos no lo nominás, hasta que vos no estructurás esa experiencia a través de palabras y decís, bueno, está pasando esto. Y esa forma de estructurarlo tiene que ver con tus experiencias. La PNL dice, bueno, el mapa no es el territorio. Esto quiere decir que eso que pasa, pasa como nosotros lo estamos viendo. Es decir,
lo que vemos que pasa, en realidad lo estamos viendo adentro nuestro, vemos con el cerebro. Entonces eso tiene que ver con los bloqueos perceptuales. Entonces tiene que ver con información que nosotros tenemos de alguna forma incorporada, todo lo que pasa nosotros lo vamos incorporando, tal cual como la web, todo lo que pasa lo vamos indexando, algunas cosas las tenemos conscientes y otras van quedando de manera no consciente, y eso puede estar, de alguna forma esa información puede estar interfiriendo en nuestras ganas de emprender, los bloqueos perceptuales. Y ahí entonces nosotros empezamos a configurar la noción de miedo, ¿no? Este miedo a lograr lo que queremos. Después tenemos los bloqueos culturales, que tienen que ver con los por qué. En general, los bloqueos culturales tienen que ver con la información que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra historia, y tiene que ver con, con la forma de vida en el lugar donde nosotros estamos. También tiene que ver cómo nuestra familia o donde crecimos ha mediado esa información. Y después los bloqueos emocionales, que van un poquito más allá y que es una información que tal vez nosotros no tenemos tan consciente, aunque creemos que sí, y que es lo que por último está operando en el modo que actuamos. Pensemos que toda esa información está como de alguna forma por debajo de nuestra conducta. Nosotros hacemos algo en función a toda esta info. Así que igual que cuando bloqueamos a alguien, nosotros podemos decir, bueno, lo bloqueo y pareciera que no tenemos más relación con esa otra persona, pero sigue estando todo el tiempo chocando esa emoción de haber bloqueado a alguien y el motivo por el cual uno bloquea o lo bloquean. Entonces eso va quedando son como pequeños nudos que van quedando en la información nuestra en realidad. Yo les hago la comparación con las redes sociales porque como es una forma muy fácil de entenderlo, pero en realidad va quedando con nuestra información, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy para salvar esos bloqueos. Así que si te parece, pasamos a la próxima diapo. Un dato súper importante en relación a emprender, sobre todo aquellos que están sintiendo miedo o que no pueden emprender o que no se animan. Hay algo que es curioso, que casi el 75% de los emprendimientos que aparecen no llegan a los 3 años. En el estudio que hice en relación a este fenómeno de emprendimientos, incluso hay muchos estudios, hay un estudio global que mide todas estas cuestiones, señala que 1 de cada 3 mexicanos tiene miedo a emprender, miedo al fracaso, ¿no? Esto, cómo nosotros leemos el fracaso, cómo nosotros leemos emprender, esto que charlábamos recién de los bloqueos, sobre todo culturales, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cuál es la idea de éxito? ¿Cuál es la idea de fracaso? ¿Cómo uno debiera sentirse si lo hace, si no lo hace? Esos bloqueos que son emocionales o perceptuales sobre todo. Y también algo parecido pasa en España y en Argentina. El fenómeno del emprendimiento es un fenómeno cada vez más tangible, sobre todo en los países de Latinoamérica, y activa mucho lo que es la economía. Y hay algo, pasamos a la próxima diapo, hay algo que pasa con las personas que quieren emprender, que es que en general, viste ese dato que veíamos recién, que no llegaban a los 3 años de vida los emprendimientos, en general aquellas personas que deciden emprender algo, en este caso yo les di el dato de los emprendimientos, pero deciden emprender algo, relacionan, o el cerebro relaciona la necesidad de emprender con salirse de la rutina, salirse del aburrimiento. Y esto que hablamos recién de los bloqueos perceptuales. Tiene que ver con esto. Nosotros estamos en pongámosle la palabra rutina, en donde pareciera que todo se repite igual todos los días. Bueno, no es así, pero a nosotros perceptualmente nos parece que siempre lo mismo y que por alguna razón tendríamos que cambiar. Hay un estudio sobre cómo podríamos empezar a pensar que funciona nuestro cerebro. Es mucho más complejo, pero diríamos que se divide en 3 partes: un cerebro más racional, un cerebro límbico emocional y el cerebro reptiliano. Aquel que nos hizo llegar hasta aquí, que hemos salvado todos los miedos a lo largo de nuestra existencia, tiene que ver con el cerebro más primitivo, que es el reptiliano, y es el que conecta directo con la necesidad de la aventura, del riesgo. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en esa necesidad de salirnos de la rutina, empieza a operar el otro cerebro, que básicamente nos conecta con esta cuestión de abismo, ¿viste? Como
siempre que nosotros hablamos de emprender, hablamos de la aventura de emprender. Y obviamente aventura se contrapone a la idea de rutina. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es cuando empiezan a surgir estos bloqueos a la hora de emprender, es empezar a analizar el presente. Es decir, nosotros no podemos lograr nada si no tenemos en claro cuál es el presente, pero el presente a 360 grados, todos los aspectos. Es decir, bueno, cómo está mi salud, cómo está mi vida amorosa, mi vida familiar, mi vida, mis amigos, el dinero, el trabajo. No poner las cosas en el mismo lugar. Una cosa es el trabajo, una cosa es cuánto cobro. Muchas veces cuando uno quiere emprender algo es porque siente que le falta algo en esa área, por ejemplo, si es un emprendimiento, bueno, porque quiero ganar más, o porque estoy cansado que me den órdenes, o porque no quiero cumplir una rutina. Y precisamente cae, sobre todo en lo que es el emprendimiento, los emprendedores caen en lo que yo denomino el síndrome del emprendedor, que tiene que ver con que muchas veces los bloqueos que surgen en este sentido es porque no están pudiendo ver en perspectiva que emprender también necesita una rutina. A veces yo les hago la pregunta de decir, bueno, ok, vos ahora estás cansado de tu trabajo, estás cansado de tu jefe y lo que querés es emprender para poder dejar tu trabajo, en fin, algunas de las cosas que escucho comúnmente. Entonces, le digo, pensemos esto, supongamos que mañana te levantás y vas a trabajar, pero en vez de hacer tu trabajo tenés que hacer todos los trabajos, todos de todos los puestos. ¿Cómo responderías a eso? Y ahí entonces empieza uno a pensar, ok, no, tendría que tener una estructura, tendría que planificar, tendría que... Y pasan otras cosas. Por ahí hace 10 años que vos estás haciendo este trabajo en el cual vos entendés que es una rutina, ¿no? Entonces, tu cuerpo y tu mente están acostumbrados a toda esa estructura y de repente aparece la idea o la aventura de emprender y eso genera adrenalina, te conecta con otras emociones y crees que es lo que hay que hacer. Entonces, la premisa fundamental para vos es salvar ese miedo de emprender, pero no estás viendo, digamos, los costos-beneficios de hacer eso. Es decir, bueno, si realmente vas a hacer un negocio rentable, si o te querés mudar o querés emprender tu vida, si cómo puedo hacer esa transición sin tener que ser o una cosa o la otra. Entonces, también hay que empezar a contarle al cuerpo y a la mente esto que te decía, bueno, tal vez hace 10 años que venís haciendo el mismo trabajo, hay que empezar a contarle a la mente otra estructura, otra, digamos, otra estructura que es también la estructura de aquel que emprende o aquel que decide cambiar. Si te parece, cambiamos la diapo. ¿Qué se espera de un emprendedor? En general, la idea del emprendedor o aquel que decide hacer algo es que dice, bueno, ok, me voy a focalizar, esta idea de focalizar la energía, esto que yo les decía, que te contaba recién. Bueno, vos salís de esta idea de decir, voy a cambiar de trabajo, por ejemplo, seguimos con ese ejemplo, y voy a empezar mi propio negocio. Pero para eso yo tengo que construir una estructura, es decir, voy a tener que hacerme un horario, tal vez todavía no tenga un lugar para trabajar, tengo que por ahí hacerlo en mi propia casa o alquilar una oficina o lo que fuera, y tengo que establecer mis horarios, tengo que establecer mis rutinas, tengo que empezar a autogestionar un montón de cosas que antes solamente remitía, me levanto, me cambio, voy, hago mi trabajo y vuelvo. ¿Sí? Cambia la estructura. Esa idea de no estructura muchas veces forma parte forma parte de, digamos, de las características de los bloqueos perceptuales y culturales sobre todo. Porque muchas veces cuando uno decide emprender, encuentra que las personas le dicen, pero ¿y a vos te parece? Vas a dejar tu trabajo, pero tenés ahorros, pero lo vas a hacer, pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Y qué plata? ¿Y si no ganas plata? ¿Y cómo vas a hacer para...? Y empiezan a surgir todas esas preguntas que forman parte de los bloqueos, sobre todo culturales, que empiezan a charlar un poco con nuestros bloqueos perceptuales y que responde también a lo que en su momento Maslow, con la pirámide de Maslow, psicoanalista transpersonal, contaba un poquito de lo que son las necesidades de cada persona, ¿no? Pensemos que lo primero es satisfacer las necesidades básicas, después lo que tiene que ver con la seguridad, después los vínculos y después la autorrealización. Cuando una persona está queriendo emprender, está pensando en esa necesidad de autorrealización, aunque se choca con todas estas preguntas de las otras personas que están,
viendo el tema de la seguridad, ¿no? Decir, bueno, esto, ¿dónde te va a llevar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y también uno lo tiene incorporado. Entonces, forma parte de la cultura muchas veces. Y esto que les decía recién es, bueno, una vez que uno decide emprender algo, uno focaliza su energía, eso es fundamental, esto que contábamos antes, bueno, analizar cuál es el presente, qué tipo de bloqueos tengo, qué características tienen estos miedos o estos bloqueos, con qué los relaciono, hasta dónde yo puedo realmente medir el bloqueo como algo que tiene que ver con cómo yo estoy viendo las cosas, cómo son las cosas, cómo podrían ser, cuáles son las posibilidades que tengo. ¿Es necesario que sea una cosa o la otra? ¿Puede haber un proceso de transición? Tiene que ver con el modo en el que mi familia, o sea, con bloqueos más culturales, tiene que ver con cómo mi familia entiende la idea de trabajo. También hay que ver que los emprendedores, por ejemplo, si hablamos de trabajo, entienden el trabajo como un trabajo. Por ejemplo, el trabajo en la oficina no hace, es un trabajo. Y emprender es como otra cosa, no es trabajar. Es como que va a pasar otra cosa. Y en realidad es otra manera de trabajar. Eso es lo que a veces pasa, que tiene que ver con construir la estructura, una estructura que es diferente, que es la estructura de emprender. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con focalizar la energía, tiene que ver con un poquito la frase que se dice, que es de Steve Jobs, que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y eso no está mal. Muchas personas trabajan en relación de dependencia y está fenómeno, y otros necesitan emprender y necesitan ir por sus sueños. E ir por sus sueños tiene que ver con experimentar, y experimentar tiene que ver con crear nuevas experiencias, y muchas de esas experiencias tienen, según la cultura, digamos, determinadas nominaciones. Algunas son buenas y otras son malas, pero en realidad todas son experiencias. Por eso el miedo al fracaso o el miedo, nadie dice, ay, tengo miedo al éxito, porque se supone que el éxito está bien visto y el fracaso. Entonces, esos miedos que tienen que ver con cómo los otros perciben eso que uno va a hacer, también hay que poder empezar a medirlos. Por eso es muy importante empezar como a establecer o a analizar o a hacer una lista o empezar a establecer las características del presente y de dónde uno está partiendo. Pero no solo el presente en relación a, bueno, quiero ver si me animo a hacerlo, o sea, salvar ese miedo. Si no es, bueno, ok, esto que voy a hacer, los pros y los contras, ¿no? Como el debe y el haber de todo, para uno no solo quedarse con el a ver si me animo, porque a ver si me animo empieza a construir un montón de otros bloques, de otra información que empieza como a chocar contra sí misma, y empieza a pasar esto de que, bueno, sí, yo intenté hacerlo, pero tuve que dejar y volver al trabajo en relación de dependencia, o intenté emprender una vida en otro país y sin embargo me tuve que volver porque no tuve en cuenta tal cosa. En fin, ese tipo de cuestiones que uno puede hacer cuando está en la etapa de querer hacerlo. Pasamos a la otra diapo. Una cosa súper importante cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de análisis o este tipo de estrategia, antes, fíjate que todavía nosotros no estamos planteando un objetivo concreto, sino que estamos viendo, a ver, qué información tengo, esto que te decía al principio, bueno, vamos a ver algunas ideas y qué información nosotros podemos empezar a reunir para realmente ver qué es lo que queremos hacer y cómo nosotros nos vamos a parar en relación a eso. Todavía no planteamos ningún gran objetivo o un objetivo formalmente. Una de las cuestiones más importantes, que generalmente son las que nos sostienen, son nuestras creencias. Las creencias, por supuesto, pueden ser motivadoras, pero también pueden ser limitantes. Y estas creencias en relación a emprender, por ejemplo, que a veces leemos que tiene que ver, bueno, que implica arriesgarse, implica poner en juego las finanzas personales, implica arriesgar la carrera, implica arriesgar el equilibrio. O sea, muchas veces la idea de emprender está relacionado con la aventura, pero está relacionado con el riesgo, ¿no? Y el riesgo relacionado, por supuesto, o denominado como el contratiempo o la desgracia en relación a algo que está pasando. Que puede provocar como un perjuicio o un daño. Entonces eso frena un montón cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, si voy a emprender, bueno, cuánta plata tengo, y si no tengo plata, y si entonces no voy a cobrar todos los meses, porque por ahí, si seguimos con el ejemplo del trabajo en relación de dependencia, bueno, todos los meses cobro y si emprendo no voy a tener. Bueno, entonces, ¿cómo yo tendría que pensar cómo facturar? Digamos, todas las cuestiones que yo podría empezar a analizar para poder hacer de alguna forma un paso
lo más seguro posible en relación a eso que quiero. No solamente, lo que quiero hacer acento es que muchas veces cuando nosotros pensamos en emprender algo, como nosotros estamos saliendo del aburrimiento del racional y el que está operando es el límbico, perdón, el reptiliano que nos da adrenalina, la idea de emprender, lo que nosotros ponemos el foco es en salvar el miedo a hacerlo, es decir, bueno, lo hago. Y no estamos teniendo en cuenta en esa digamos, imposición que nos hacemos de salvar el miedo, de todas las perspectivas que podríamos abrir para ver cómo realmente nosotros vemos algunas características y cómo nosotros estamos actuando en relación a esto. Entonces, ver el presente, ver cuáles son los recursos y las capacidades que tenemos, cuáles son estas creencias que hay que ver si son nuestras, si son de la cultura en donde vivimos, si son de nuestra familia, si son de nuestro entorno, si tiene que ver con cómo nosotros estamos viendo lo que nos está pasando. Entonces, tener en cuenta todas esas cuestiones nos permite empezar a conformar esta identidad de emprendedor. Bueno, salirme de mi zona de confort para poder emprender algo. Y salirse de la zona de confort no significa que vos estás re cómodo entre almohadones, no, sino que significa que lo que estás es reorganizando todo esto que ya de alguna forma no te estás sintiendo cómodo y tenés que salir para aprender algo nuevo. Generalmente cuando nosotros queremos aprender y este miedo también que aparece o este bloqueo que aparece, tiene que ver con la capacidad, la mente abierta que nosotros tenemos para aprender algo nuevo. Es básicamente eso, poder integrar, hacer algo nuevo. Y en ese aprender es que cuál es nuestra capacidad o nuestra paciencia, nuestra perseverancia para establecer todas las características en relación a eso. Es decir, esto que te decía, bueno, el presente, bueno, cuáles son realmente mis recursos, bueno, qué es lo que realmente necesito, si realmente voy a emprender un negocio, bueno, cuánto, y por ejemplo, no voy a cobrar todos los meses, voy a cobrar diferente o va a ser diferente, bueno, cómo yo tengo que planificar esa agenda en relación a los gastos que tengo, es decir, cuestiones básicas de lo que de la actividad nueva que voy a empezar a hacer, más allá de esta idea de mi ánimo, de salvar solo el miedo a animarse, de lo que tiene que ver con la adrenalina que opera en lo que es el cerebro reptiliano. Si te parece, pasamos a la próxima diapo. Bien, aquí entonces es donde empezamos a trabajar la información más, digamos, que tenemos más a la mano, pero que a veces no tenemos en cuenta. Nosotros podemos establecer esto que decíamos recién, bueno, las características en relación al presente, las características en relación a nuestras capacidades, a nuestros recursos, a lo que hacemos y cómo lo hacemos, esto que te decía, bueno, ok, si yo hace 10 años que hago lo mismo y quiero empezar a hacer otra cosa, tengo que desandar el piloto automático para empezar a ver cómo puedo generar un hábito nuevo en relación a esto nuevo que quiero hacer. Entonces tenemos como distinta información que nosotros podemos tener al alcance de la mano y que podemos empezar a trabajar. Pero hay otra información que tenemos muy, muy, muy a mano y que generalmente no tenemos en cuenta, que tiene que ver con analizar el sistema familiar. ¿Para qué analizamos el sistema familiar o por qué podría ser un ejercicio a hacer que nos puede servir para salvar un bloqueo? Por esto que yo te decía, o que charlábamos al principio, de los bloqueos emocionales. Muchas veces, en lo que tiene que ver con el sistema familiar, y hablamos de sistema y no de otra manera, lo nominamos porque entendemos a la familia como si fuese una estructura molecular, digamos, que comparte energía de determinada manera que puede o no afectarnos a nosotros, es decir, básicamente con parientes que te sentís más cómodo y con parientes que no te sentís cómodo. Es eso, no hay mucho más que esa cuestión, pero que esta energía puede estar de alguna forma operando en el modo en el que nosotros actuamos y que no lo tenemos presente, ni nos demos cuenta, es decir, no entendemos por qué siempre que emprendemos un negocio no lo terminamos, o siempre que emprendemos un negocio no lo hacemos porque nos da miedo, o siempre que queremos emprender algo nos va mal en términos de lo que la cultura entiende como mal, o siempre fracasamos, o siempre repetimos una misma historia, o nos parece que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, que estamos viviendo otra vida, o que no terminamos de encontrar qué es lo que realmente queremos hacer, y esa información a veces está en ordenar un poco nuestro sistema familiar. Y te digo de sistema familiar porque la idea es
leer esta información desde una perspectiva de lo que se entiende como mecánica cuántica o, o- o lo que es la teoría de la cuántica, porque nos permite enlazar de determinada manera esto que va pasando y cómo influye. Podemos decir que, bueno, ya Bert Hellinger y otros que hacen, digamos, eh, que han trabajado con los sistemas familiares y que lo han trabajado desde esta perspectiva, entienden que esta información que está en nuestra familia y que nosotros podemos analizar no solo afecta a la línea, digamos, de hermanos o a la primera línea de lo que serían nuestros padres, sino que hasta la cuarta generación. Entonces pensá que hay información que vos podrías establecer haciendo tu sistema familiar que puede estar no en lo que es un padre, sino que por ahí en un abuelo o más arriba, y que eso puede ayudarte a vos a salvar un bloqueo emocional. Esto es lo que te decía al principio, cuando uno bloquea a alguien en las redes, hay veces que en realidad uno bloquea a alguien en una red porque hay una emoción que está operando, que es el enojo, la ira, lo que fuera, la tristeza, el hartazgo, lo que fuera. Hay una emoción que opera y uno decide, pim, bloquear. Bueno, en el sistema familiar, si uno lo entiende desde lo que es la física cuántica o la mecánica cuántica, también nos permite hacer como esa especie de relación. Es decir, hay un montón de información en ese sistema familiar que por alguna razón una emoción hizo que algo quedara bloqueado y que eso puede estar de alguna forma interfiriendo en lo que nosotros hacemos. Es una información que ya tiene que ver no con la información más de base, decir, bueno, cómo es mi presente o qué es lo que hago o cuáles son mis recursos, sino que en una información que ya está más enlazada con los para qué, con el propósito, con cuestiones que están enlazadas con nuestra identidad, con otras preguntas ya no tan relacionadas con los por qué. Pensemos que cuando nosotros leemos las creencias limitantes o empezamos a establecer objetivos en relación a las creencias limitantes, estamos respondiendo a los por qué. Bueno, quiero hacer esto porque voy a ser más aceptado, porque está bien visto, porque entonces generalmente responde a los por qué. Cuando nosotros entramos a trabajar esta información, que es la información, digamos, más profunda, generalmente las relaciones con nuestra familia son como las masterclass de la vida y operan directamente en nuestra identidad, y empieza también a trabajar una cuestión que es, algunos le dicen espiritualidad, otros aceptación, otros empiezan a trabajar lo que tiene que ver con, digamos, algo más allá de lo que puede ser simplemente la persona. Entonces empiezan a trabajar con la idea de los para qué. Y ahí entonces trabajamos el sistema familiar, la info que podemos encontrar en el sistema familiar. Si te parece, Gonzalo, pasamos a la próxima diapo. Entonces, fíjate que la diapo anterior era la estructura del sistema familiar estándar. Ahora, si nosotros lo empezamos a entender como una estructura molecular desde la física cuántica hace un tiempo, a partir de diferentes experimentos, se corroboró que si dentro de este sistema una esfera generaba algún tipo de cambio, otra esfera que por alguna razón tenía un vínculo cambiaba automáticamente. Es decir, que el sistema estaba interconectado todo el tiempo y que no tenía que ver con la distancia, sino tenía que ver con la relación en sí. Eso se llama entrelazamiento la ley de entrelazamiento de tiempo. Por supuesto que es un experimento que se hace en laboratorio y demás, pero que puede empezar a leerse como nosotros estamos interconectados. Ahora nosotros trabajamos la estructura del sistema familiar, pero podemos ir más allá en un todo más general. Y como si uno cambia, todo cambia. Es decir, como nosotros estableciendo o leyendo simplemente con la representación de nuestro sistema familiar, cómo podemos salvar algún bloqueo que tiene que ver con algo por ahí sencillo como emprender un viaje, emprender una mudanza, emprender digamos, un nuevo negocio, un emprendimiento. Es decir, salvar esos miedos que aparecen, que muchas veces no entendemos, digamos, la razón, es decir, ¿por qué siento que no puedo avanzar? ¿Por qué
Y por ahí empezamos a establecer las relaciones y decimos, ok, bueno, bloqueos perceptuales. No, está bien, eso lo entiendo. Después bloqueos culturales. Bueno, eso ya lo analicé y no podemos llegar a dónde está la raíz del bloqueo emocional. Y a veces con hacer esta representación del sistema familiar nos queda como muy, muy en claro cómo podemos avanzar en este sentido. Si te parece, vamos a la próxima diapo. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? En relación al emprendimiento y avanzar en general, lo más claro es que podamos ver la línea de hermanos, ¿sí? Es decir, que tengamos bien, si te fijas en la imagen hay un triángulo y un círculo. Generalmente los triángulos representan a la parte masculina y los círculos a lo femenino. La persona que hace el árbol o que hace el dibujo o que hace el sistema, en general se enmarca en un cuadrado y pone el número de hermanos. En este caso el ejemplo es 2 de 2. Después fíjate que hay otras representaciones que tienen que ver con, en el caso que haya habido un aborto, que haya habido un nacido, un fallecido o que hayan nacido gemelos. Entonces, lo más importante a la hora de empezar a emprender, cuando nosotros ya analizamos el resto de la info que vimos recién, es que podamos hacer la representación del sistema familiar y que veamos cuál es nuestro lugar. Ordenándonos en el sistema familiar, el sistema se ordena. Y por ahí es eso, en general, para los emprendedores, a veces está ahí el tema. Es el lugar en los hermanos. Muchas veces no se tiene en cuenta que hubo un aborto o no se tiene en cuenta un hermano que por ahí no lo conocimos o que no nos dijeron, pasó mucho tiempo y que nunca nos contaron, que nació y falleció. Y creemos que somos esta cantidad de hermanos y en realidad somos otra cantidad de hermanos y para el sistema todo cuenta. Esto es así. Digamos, a veces cuando yo explico esto y quiero que entiendan por qué es importante y cómo puede hacernos espacio y nos puede dar nuestro lugar, es como cuando viajamos en el transporte público. El viaje lo vas a hacer igual. Digamos, vos te subís al colectivo, al subte, al tren, lo que fuera, está lleno, el viaje lo haces igual. El tema es que vos tenés la posibilidad de hacerlo más cómodo. Entonces, si cada uno va en su lugar, el viaje te va a ser más cómodo y vas a tener más claro cuál es tu espacio, vas a tener más claro qué estás viendo, cómo lo estás viendo, vas a tener más claro tu lugar. Y esto pasa lo mismo en lo que tiene que ver con la representación del árbol, que es que vos vas a tener más claro cuál es tu lugar. Entonces, lo primero es ver cuál es el número de hermanos que sos. Eso es lo primero. Entonces hay que ver si hubo abortos, si hubo fallecimientos. Eso es súper importante, porque si te parece pasamos a la diapo siguiente. En este caso, por ejemplo, esta persona creía que era hijo único, ¿no? No entendía por qué empezaba, no entendía por qué empezaba y terminaba las cosas una y otra vez. Siempre le daba la idea que estaba haciendo algo que era de otro, que si bien empezaba cosas que les gustaban, no podía terminarlas, que no podía encontrarle la vuelta, que siempre estaba como girando en la rotonda. Cuando hizo esta representación, hizo todo lo demás, digamos, analizó todo lo que tenía que ver con esta información que podía estar tangible para poder salvar esos bloqueos y esos miedos. Se dio cuenta que en realidad era 2 de 2, en realidad no era hijo único, sino que había habido un aborto antes, que él ya no era el primero, sino que fue el segundo, y que entonces pudo encontrar su lugar. Al encontrar su lugar, pudo coordinar y coordinarse de manera diferente en relación a sus ganas de emprender. Y parece que es algo muy sencillo, que parece, era esto nada más, pero es la información más profunda que nosotros traemos y que en realidad si no la hacemos visible, nunca, es como si hubiese, como en la compu cuando hay un virus y no arranca, y no sabemos por qué no arranca, cuando se detecta, se entiende de qué se trata, se ordena y entonces se puede seguir adelante. Si te parece, hacemos la próxima diapo, creo que es la última. Bien. Sí. En este caso, fíjate que es una segunda hija de un matrimonio
que tiene una relación directa con lo que sería su abuela. La historia es un poco larga, pero básicamente está relacionado con la idea de yaciente horizontal o fantasma, igual que la figura anterior, que se analiza por fechas y por nombres o por historias que se repiten que ella no sabía, no tenía idea, nunca lo había visto, nunca había analizado. Cuando lo pudo ver y pudo entender en cascada un montón de información que sí había escuchado una vez o alguien mencionó, bueno, todos esos bloqueos que por ahí habían quedado, pudo entender de qué se trataba su historia, hacer como ordenar y sí realmente emprender, porque no tenía que ver con que no tuviese capacidad, con que no tuviese ganas, no. Sí, digamos, tenía todo eso, pero no entendía cómo podía ser que no pudiese arrancar sí, teniendo todo eso que pudiese hacer realmente lo que quisiera. Entonces, cuando lo pudo ver, pudo salir adelante. Estos son casos de información, digamos, que uno analiza más en profundidad, pero los que son más claros siempre, sobre todo a la hora de emprender, tiene que ver con la línea de hermanos. Por ahí, si te interesa el tema y querés analizar más en profundidad lo que es el sistema familiar y demás, lo puedes hacer, pero en realidad lo más importante es que vos puedas representar tus padres y tus hermanos y ver realmente ahí cuál es tu lugar. Eso es lo más, digamos, lo más importante a la hora de empezar a ver dónde están los bloqueos, sobre todo emocionales, desde esta perspectiva y analizando la información de esta manera. Y una vez que tenés toda esa info, sí realmente ver qué es lo que querés hacer, plantear un objetivo que sea viable, que sea concreto, que te ayude realmente a lograrlo, que no tenga que ver solo, que no sea solo con ver la posibilidad de salvar el miedo, sino de establecer todas las características para que puedas emprender con éxito. Esa es como la premisa para poder empezar a establecer objetivos de calidad y que realmente te resulte. Así que a por tu objetivo, a por eso que querés hacer, que estoy segura que si salvás esta información, seguramente lo vas a hacer y con éxito. Muchas gracias Gaby por compartir toda esta información con nosotros. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores, pero antes quiero hacerles llegar, amigos, información de Mindalia Giras, de la próxima gira de Medium Miquel Lizarralde. Hola amigos, soy Miquel Lizarralde, medium vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a Mindalia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intuición. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información, mindalia.com. Os espero. Gracias. Muy bien amigos, así pasaba la información de Mindalia Giras con el famoso medium Miquel Lizarralde, que estará dando conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre. Si quieres información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en mindalia.com en la sección Giras. Gaby, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores. La primera pregunta nos llega desde Ceci, desde la Ciudad de México. Ceci nos dice: ¿por qué no he podido crecer profesionalmente si tengo 3 carreras? Trato de hacer pequeños momentos de una, en otros momentos de otra, pero mi economía no ha crecido. Bueno, ahí, en principio, Ceci, lo que te recomiendo es que, viendo todo lo que ya tenés que decir, ok, bueno, fíjate que te pasa algo, bueno, hiciste 3 carreras, estás relacionando la capacidad de la relación con el dinero en relación a tu actividad. Muchas veces como nos relacionamos con el dinero tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es
viendo las otras cuestiones que vimos, yo representaría el sistema familiar y ver a ver realmente cuántos hermanos son ustedes. Porque por ahí muchas veces pasa también que puede ser que vos tengas otros hermanos, pero que justo antes de que vos nacieras haya habido un aborto, o que haya habido un aborto antes y que por alguna relación te toque a vos directamente ese vínculo con esa falta, y que entonces vos estás como tildando siempre en el mismo lugar. Entonces, hay veces que con ver esa información nos sirve para encauzar esto que te contaba antes. El viaje lo vamos a hacer igual. El tema es cuanto más cómodos nosotros lo podamos hacer. La idea de comodidad es, si vos te ordenás en tu sistema familiar, todo se ordena. Héctor David Enríquez nos deja un comentario para escuchar tu opinión. Dice, creo que el miedo es uno de nuestros peores enemigos. Y en realidad el miedo es una emoción como cualquier otra. Las emociones siempre se integran, por eso hay que tener en claro la idea de lo perceptual o lo cultural o lo emocional. Es decir, hasta dónde es un miedo que nosotros podemos, por ejemplo, no sé, me da miedo llevar a jugar no sé, a mi nene a tal lado. Bueno, pero hasta dónde ese miedo es real y hasta dónde yo puedo, bueno, ok, si voy a ver cuáles son las cuestiones de seguridad, si voy a ver lo que hace, ya me quedo más tranquilo y baja el miedo. Y hay otra cuestión que es importante. Nosotros puede ser que tengamos un miedo y que para trabajarlo o que para poder empezar como a integrarlo como cualquier otra emoción, hay que aceptarlo. Sí, tengo miedo. Obviamente que me da miedo emprender. Obviamente que me da miedo mudarme. Sí, es normal, pero también pasa que en culturas exitistas como las que nosotros estamos, tener miedo es como está mal. Lo mismo que no puedes estar triste, no puedes estar enojado. Digamos, son emociones como cualquier otra. A veces lo que podemos hacer es decir, bueno, ok, me da miedo ir a rendir, por ejemplo, pero puedo ponerle como un miedo más grande, decir, más miedo me da no recibirme. Entonces, eso también, cómo yo puedo empezar a tener conciencia de que es mi decisión, que yo puedo empezar a de alguna forma establecer algún tipo de amabilidad con lo que pienso. Y cuánto yo puedo, ok, si me da miedo tal cosa, bueno, cuánto yo puedo salvarlo y cuánto puedo, de alguna forma, transitarlo de la mejor manera posible, como cualquier otra emoción. Gracias, Gaby. Cristina desde Colombia nos escribe. Dice, cuando veo y percibo en mi madre que es la mujer más negativa, más desvalorizada, más escasa de mi entorno, y pregunta, ¿qué bloqueo me serviría trabajar en mí? Y te agradece mucho por tu conferencia de hoy. No, bueno, gracias por compartir. Siempre pasa cuando nosotros trabajamos el sistema familiar, tenemos que pensar que las personas que forman parte de este sistema vienen también enlazadas con otras personas y que las vemos en general como el vínculo. Bueno, mi mamá, pero en realidad tu mamá por ahí era una chica cuando se casó, quedó embarazada, hay que ver cómo la trató su mamá. Es muy difícil hacer algo que no aprendimos. Es muy difícil decir, bueno, mi mamá era esto, lo otro, pero a veces es que uno le pide cosas a alguien que no tiene, que no los puede dar porque no lo aprendió. Pero sí es cierto que forma parte de nuestro sistema y puede ser que tenga algún vínculo en particular, más allá del dado por la madre, sino por el mismo sistema, que uno tenga que trabajar algún bloqueo. Y en realidad muchas veces pasa que la pregunta es, bueno, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué yo tengo una madre con estas características? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Cómo yo puedo integrar esto que tengo que aprender? Y sobre todo, primero que nada es vernos en la línea de hermanos, hacer espacio en la línea de hermanos. Después podemos ver los padres, los abuelos y demás, y empezar a darles el lugar a todos, porque a veces pasa que dice, bueno, tengo 3 tíos. Bueno, pero hay un tío que no cuento porque nunca lo veo. No, está el tío. Hay que ponerlo. O sea, empezar a darles el lugar a todos nos da el lugar a nosotros. Entonces, eso que estamos viendo en el otro, porque el otro es así, porque el otro, nos permite integrar más cómo somos nosotros y darnos nuestro lugar. Gracias, Gaby. Joana desde Colombia dice, ¿qué ejercicios recomiendas para desbloquear a las personas que les ha sido difícil encontrar un trabajo? Mirá, en realidad cada uno tiene que
ver, digamos, de manera particular cómo poder ir salvando estas cuestiones que nos parecen bloqueos. Entonces, lo primero es, bueno, cuáles son las características, cuál es mi presente, qué es lo que realmente me interesaría hacer, cuáles son mis recursos, mis cualidades, qué es lo que hago. Pues, por ejemplo, me cuesta encontrar un trabajo. Ok, ¿qué estás haciendo? Bueno, no, generalmente hago currículums y los envío. Bueno, ¿qué otras cosas podrías hacer? ¿Vos ya lo evaluaste? Ah, no, otras cosas no, porque siempre lo hice así. Ah, y bueno, no, es que si no lo haces así no funciona. Pero ¿vos estás seguro que si no es así no funciona? Es decir, desandar creencias limitantes. Ese puede ser un gran ejercicio. Una vez que desando creencias limitantes, bueno, ¿qué es lo que hiciste? La conducta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué podrías hacer nuevo? Esta es la idea de aprender una cosa nueva, porque muchas veces no estamos encontrando trabajo porque estamos haciendo lo mismo y tal vez tendríamos que hacer otras cosas que tienen que ver con desandar creencias limitantes. Y después aún más, ¿cuánto yo me creo merecedora de un trabajo nuevo? Y ahí vamos a los para qué, vamos a información más profunda. Y ahí entonces podemos representar el árbol y ver cuál es la noción de carencia en el árbol, cuáles son las creencias limitantes en relación al dinero. Bueno, aquellos que tienen plata, bueno, no sé, creencias sobre los que tienen plata son de tal manera, la plata no es para nosotros, la plata trae problemas, todo esto, entonces, ¿por qué yo no tengo plata? Y porque va en contra de la afinidad que tengo con mi sistema, y va en contra con las creencias familiares, las creencias culturales. Y entonces, obviamente que toda esa información que yo no estoy pudiendo ser consciente me va a hacer actuar de tal manera que, no consigo trabajo, no consigo ganar plata. Y no, obviamente no lo consigo porque soy fiel a la información que no estoy pudiendo hacer consciente. Gaby Magis desde Chile dice, somos 5 hermanos, pero uno murió antes de que naciéramos los 4 y siempre hemos dicho, somos 4. ¿Qué bloqueo nos puede producir el negarlo? Bueno, en principio es el espacio. Es como que están todos en un lugar, 5, cuando en realidad, digamos, están viajando apretados en la conciencia de cuántos somos. Entonces, si es el primero el que no nació, al que le afecta directo es al segundo, porque el segundo ya no es el primero, es el segundo. Ese es el que por ahí tiene más, digamos, relación con eso. Hay que ver también la relación que tiene por ahí con nombres y demás en relación a los que siguen, pero lo primero es el espacio y con solamente verlo es como lo que les contaba sobre lo que pasa si empezamos a entender el sistema familiar como una estructura molecular. Con que vos lo veas, que bueno, en realidad yo soy la quinta de 5. Digamos, con que vos lo veas, vos haces el espacio. Y al hacerte vos el espacio, vos te integrás de determinada manera, porque si no es como que vas chocando con información y que no te permite avanzar, no te das vos el lugar. Eso es cuando vos te das el lugar, vos le das el lugar a los demás, entonces ya no necesitas que, porque no me miran, porque no me llaman. Entonces todo ese reclamo de necesidad empieza a tener otro tipo de ruta, digamos. Gracias Gaby. Desde Argentina, María Laura dice, ¿cómo saber qué tengo que desbloquear? ¿Cómo saber que tengo un bloqueo? En realidad tiene que ver con lo que vos querés lograr y te parece que no estás pudiendo alcanzar. Te parece que no estás pudiendo lograr. Esa es la idea del bloqueo. Muchas veces no podemos distinguir lo que no vemos. Entonces, si no tenés un bloqueo, bienvenido sea, adelante. No es que no hay que buscar el problema, pero sí es interesante que podamos ver alguna conducta que se repite o algún patrón o alguna circunstancia con nosotros y bueno, por ejemplo, la famosa de siempre me pasa lo mismo con las parejas o con los amigos o con los trabajos o con lo que emprendo. Es como que siempre llego a un punto que es como una rotonda que siempre gira en el mismo lugar. Bueno, por ahí eso no es un bloqueo en sí, no es algo que te afecta como mucho ahora, pero puede ser un patrón que te interesa salvar y entonces analizando todas las demás cuestiones y después haciendo la representación de tu árbol y de tu sistema familiar te va a ayudar a, bueno, hasta acá. Esto ya sé de dónde viene, ya sé dónde es, bueno, lo voy a hacer hasta acá. No es una información, si bien está en mi sistema, que sea mía directa, se la dejo al de que es. Y esto no quiere decir que no tengo nada que ver con mi familia, además no, sino que cada cual con lo de cada cual y uno se va haciendo su lugar.
Gaby, Giovanna desde Ecuador, si quiero emprender y se me vienen a mi mente varias ideas negativas que me causan que me desanime y piense que no es posible. ¿Qué hacer con Ujú. ese bloqueo? Y aclara, soy la segunda de 3 hermanas. Bueno, entonces, si son seguro 3, podríamos empezar a ver más, digamos, en lo que tiene que ver con los padres o los abuelos, si hay alguna relación directa, si todos tienen su lugar, digamos, y todos estos bloqueos que tienen que ver con percepciones, empezar a hacer como una lista y empezar a ver realmente cuáles son las probabilidades que hay, porque lo que está operando ahí es el miedo a hacerlo, entonces el foco está, bueno, si yo salvo este miedo lo logro y no tengo en cuenta, bueno, cuáles son realmente las posibilidades que tengo, cuáles son realmente mis recursos, qué es lo que realmente sé hacer, qué es lo que me faltaría integrar, o sea, armarme de todas las cosas que yo me podría armar al momento de lograrlo, poder, digamos, mantenerlo y no quedarme con, ah, bueno, sí, lo logré, ah, no, ¿tenés un plan de negocio? No, ¿tenés un plan de comunicación? No. ¿Viste cuánto tenías que invertir y cuánto te sale el producto? Ah, no, a mí no me gusta vender. Y entonces son como todas cosas que uno no tuvo en cuenta porque solo estuvo poniendo el foco en salvar el miedo para hacer algo. Entonces esto que yo te decía antes, bueno, vos tenés miedo a emprender, pero ¿no te da más miedo no haberlo intentado? Bien. Si te da más miedo no haberlo intentado, bueno, ¿qué cosas podrían salvarse previamente para que vos lo puedas hacer lo más segura posible y lo puedas mantener en el tiempo? Gracias, Gaby. Miriam desde Venezuela nos está viendo y nos comenta, siempre he sabido cuál es mi plan de vida, pero estoy bloqueada en el amor, ya que cuando creo Ujú. alcanzarlo se cae. ¿Cómo puedo desbloquearlo? Y dice, soy la primera de 6 hermanos. Somos 3 hermanas y 3 mujeres y 3 varones. Bueno, ahí opera un poquito lo que tiene que ver con la cultura. En general, hay algo que se denomina proyecto sentido y por cuestión cultural se espera que el primer hijo sea varón. Entonces, cuando no es así y es mujer, siempre está como subyacente una información de que todo lo que hago no es suficiente, como que nunca alcanza, pero en realidad tiene que ver con una cuestión que va más allá de lo que nosotros podemos manejar, que es lo cultural. Entonces, empezar a entender eso, empezar a integrar el género, es decir, bueno, yo soy, digamos, una mujer y esto no quiere decir que porque sea mujer tenga que salir sí o sí con un hombre, puede ser que tu elección sea otra, pero que puedas integrar tu género y que puedas aceptarte así, tal cual sos, que como sos perfecto en términos de los para qué. Y empezar a entender un poquito eso va a ayudarte a poder establecer un vínculo con otro, digamos, desde ese lugar. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuáles son realmente mis recursos, cuáles son realmente mis capacidades, qué es lo que realmente espero una pareja. Muchas veces cuando uno quiere una pareja parte de una lista de necesidades, entonces se encuentra con otro que es como una bolsa de necesidades y, digamos, son dos, dos personas con muchas necesidades. Cuando uno empieza a integrar, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, quiero que tenga trabajo, que haga esto, que haga lo otro. Cuando haces la lista y te das cuenta que todo eso ya lo tenés y bueno, ¿para qué realmente querés tener una pareja? Para poder compartir, pero para poder compartir tenés que vos primero haberte aceptado. Entonces muchas veces cuando haces la representación del árbol y te das cuenta que sos la primera, siendo mujer, a veces tiene que ver con eso, con que uno no responde con lo que espera la cultura. En realidad no es consciente, es subconsciente y una vez que uno entiende eso y lo acepta, integra su género y se acepta, las cosas diferentes. Muchas gracias, Gaby, por toda esta información que nos compartiste. Llegamos a la última pregunta de los espectadores en nombre de Sol Waldo desde México. Dice, increíble, he hecho el dibujo del árbol y pude ver que al ser la primera de 6 hijos, por un sentido de protección, he bloqueado mi progreso por dar lugar, explica, ¿no? Por dar lugar a los otros. ¿Será eso lo correcto? ¿Será bueno el análisis que Y, hizo? y en realidad pasa un poquito también la pregunta anterior. Como es la primera de 6, se espera que ella tenga una actitud más activa que pasiva, porque siempre se espera que el primero sea varón, y entonces toda esa cuestión de proteger a los demás por ahí no le permite aceptarse en relación al género que tiene. Y es a integrarse realmente como es ella y a darse lugar. Entonces va por ahí el análisis,
pero bueno, va también por esta cuestión de lo que se espera culturalmente. Entonces, cuando uno ve eso, es como el experimento del entrelazamiento del tiempo. Cuando uno ve eso, automáticamente se ordena todo el árbol. Es a nivel, digamos, desde la perspectiva más cuántica, pero uno puede empezar de esa forma, empezar a virar la percepción que tiene, empezar a ver de otra manera eso que le está pasando, y cuando uno empieza a integrar diferente la información, puede empezar a hacer las cosas diferentes. Y esto es como cuando tiras una piedrita en el agua, va haciendo como eco. Entonces vos empezás a hacer las cosas diferentes, empezás a obtener cosas diferentes y empezás a lograr lo que querés. Excelente, muchísimas gracias Gaby por compartir toda esta información con nosotros, por haber colaborado aquí en Mindalia Televisión. Te agradecemos, decirte que fuiste vista en muchos países. Voy a nombrar solo algunos porque son demasiados: Argentina, México, Panamá, Chile, Ecuador, España, Colombia, Paraguay, Venezuela, Alemania, Perú. Seguramente, bueno, nos quedó alguno en el camino. Agradecerte nuevamente y darte la palabra ahora para que te despidas de todos nosotros. Bueno, gracias a todos por compartir. Estoy segura que de algo se van a poder sostener de esta charla para poder avanzar en lo que quieren, así que segura que será así, y les deseo un hermoso día, y bueno, nuevamente gracias por compartir y gracias a Mindalia por el espacio. Te agradecemos nuevamente a vos, Gaby, por estar aquí. Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado desde tantos puntos de nuestro planeta. Recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestra cuenta de PayPal, que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma haces que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchas gracias, familia, por estar ahí. Nos volvemos a encontrar en la próxima conexión de Mindalia en directo.